Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos conversando. Estábamos conversando entonces con Mariana la interpretación de este numeral 9 y le decía yo que en las entidades financieras, me escuchan bien, ¿verdad? Y se ve la pantalla compartida. Pregunto primero eso. Sí, profesor. Ok, Sí, excelente, profe. gracias, gracias de verdad. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo allí? Yo les decía que generalmente entonces nosotros tenemos la posibilidad ante las instituciones financieras de realizar distintas negociaciones. Muchas veces solicitamos créditos, pero muchas veces colocamos dinero allí o se colocaba dinero allí con la finalidad de devengar unos intereses. Yo entiendo, por supuesto, que la situación país con este tema de devaluación y con este tema del bolívar, pues generó que prácticamente ninguno de nosotros tengamos dinero en la banca, pero estamos viendo cómo se está reactivando ese contexto financiero a través de cuentas en divisas. Entonces es muy probable que nuevamente las entidades financieras empiecen a emitir este tipo de productos, ya no en bolívares, sino en divisas, y es probable que si yo tengo unos intereses de rendimiento en divisas porque tengo divisas en la cuenta, pues la cosa pueda ser un poco más atractiva que lo que es en este momento si tuviéramos bolívares, cuando el bolívar pierde valor y al final no tendríamos ningún beneficio, ¿ok? Entonces, más o menos a eso trato de llevarlos, pero lo que quiero decirles es, si existen unos intereses o unos ingresos generados por ese tipo de productos que se dan dentro de las plataformas financieras, esos ingresos entonces van a ser exentos de ¿qué? De impuestos sobre la renta. A eso entonces era que nos referíamos con tratar de comprender lo que indicaba en este caso ese numeral número 9. ¿Queda claro eso, verdad? ¿O no? Les pregunto. Sí, profe, se queda claro. Perfecto. Y el 10 tiene que tener continuidad con ese mismo propósito. Dice las instituciones de ahorro y de previsión social, los fondos de ahorro, los fondos de pensiones, los fondos de retiro, por los enriquecimientos que se obtengan por actividades que les son propias. Muchas veces existía la posibilidad de nosotros crear un fondo de retiro. En Venezuela eso ya no se usa precisamente por este propósito de devaluación, pero en otros países muchas veces existen esos fondos de retiro que es yo coloco cierto dinero constantemente en el transcurso de 30 años, 40 años y decido entonces en un momento determinado hacer ese procedimiento de jubilación propia. Eso lo decido hacer yo y voy a retirar ese dinero. Eso significa que esos fondos de retiro también producen una serie de ingresos y eso quiere decir que en ese caso esas instituciones de ahorro, de previsión social, o esas pensiones o esos fondos de retiro estarían entonces exentos de ese contexto de impuestos sobre la renta. Tenemos entonces adicionalmente allí el numeral 11, por eso subo aquí la norma en la pantalla compartida y dice que las empresas estatales nacionales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos, obviamente el numeral 11 tampoco tiene referencia con nosotros porque se refiere al Estado. ¿Qué pasa? Una empresa del Estado como PDVSA, que ya los ingresos se suponen que son del Estado, ¿para qué entonces esos ingresos van a generar el pago de impuestos sobre la renta? Lo que está diciendo la norma es, mire, si ya usted es el Estado y esa plata es del Estado, ¿para qué va a pagar impuestos sobre renta si es la misma plata que es mía? O sea, no tiene ningún sentido. Eso es prácticamente el contexto de ese numeral 11. El numeral 12 me dice enriquecimientos provenientes de bonos de deuda pública nacional o cualquier otra moneda de título valor. Significa entonces que si en la bolsa de valores usted hace inversiones en títulos de valores, pues se supone que sobre los rendimientos de esas instituciones financieras, en el caso de bolsa de valores, pues tampoco entonces esos ingresos formarían parte de el contexto del impuesto sobre la renta. Y finalmente, el numeral 13 habla de los estudiantes becados por montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, estudios y formación. O sea que si ustedes están tanto en pregrado, porque ahí no indica, o en posgrado, becados para hacer un posgrado, una maestría, ese ingreso entonces de esa beca corresponde a una condición especialísima donde no tengo que colocar allí un ingreso adicional. Pinzón Jorge, cuénteme, Pinzón, ¿qué nos iba a comentar? Profe, yo tengo una duda entonces referente a eso de que las acciones adquiridas en bolsa de valores no generan impuestos sobre la renta. Eso No solamente hace generan referencia a los ingresos que se generen eso. sobre la bolsa de valores por rendimiento que usted coloque allí, no tienen ese rendimiento de impuestos sobre la renta, están exentos, eso es correcto.
Ok, pero ¿eso solamente aplica a a las acciones que yo cotice en bolsa o también a las acciones que yo perciba por una empresa creada por mí? No sé si me entiendo. Bien, vamos a colocarlo en el contexto del ejemplo que estamos haciendo. Este es supuestamente Jesús Abel Sequeda, que tiene un fondo de comercio y que tiene diferentes ingresos. Esa persona pudiera en un momento determinado solicitar alguna portafolio de inversiones en la bolsa de valores, hacer unas inversiones en un portafolio de valores. ¿Qué significa un portafolio, Jorge? Significa que yo voy a comprar no un solo tipo de acciones, porque los niveles de riesgo a nivel de inversiones pues son complejos. Generalmente hay unas acciones que tienen más riesgo que otras. Entre más riesgo tenga la acción, pues se supone que más rendimiento económico tiene, pero obviamente también está el riesgo de perder el dinero. Entonces, eso es un tema. El portafolio de inversión consiste en buscar diferentes tipos de riesgo, hacer como una neutralización de ese riesgo en ese portafolio de inversión y tener entonces la posibilidad de ser un poco más sensato y evitar un poco las pérdidas, sino tratar siempre de que esa inversión sea progresiva o que tenga una generación real de utilidad, una generación de valor. Ese valor y ese rendimiento que se obtenga por esas acciones o por esos títulos que yo tengo en mi portafolio de inversiones estarían exentos de impuestos sobre la renta. Ese es el propósito que tiene en este caso la redacción de la ley, Jorge. No sé si queda clara la respuesta o no. Sí, ¿Sí? más o menos O alguna idea. Sí, más o sí, sí. menos o que no quedó claro. Tranquilo, cuéntenme. No, o sea, sí me queda claro, pero mi pregunta iba más enfocada a a la constitución de la empresa con referente a las acciones en mi poder. O Si, sea, usted lo que si, quiere decir, si usted coloca las acciones allá, la colocación de sus acciones de una empresa en la bolsa. sí, Ok, es que lo que pasa es que tiene un propósito diferente. Cuando tú vas a colocar, por ejemplo, vamos a constituir un emprendimiento, Jorge, ese emprendimiento va a ser el Catire Hot Dog, ¿sí? O ponerle un nombre ahí y ubicarnos todos, en la cuestión de las hamburguesas, ¿sí? Y vamos a suponer que eso lo vamos a franquiciar y lo vamos a colocar en bolsa de valores. Si yo coloco eso en bolsa de valores, yo lo que estoy buscando allí es un rendimiento económico. Tenemos dos tipos de acciones, Jorge, unas acciones comunes y unas acciones preferentes. ¿Recuerdan la diferencia de las dos? sí, profe, las acciones preferentes cobran siempre primero que las acciones comunes. Ok. Pero hay algo más de que cobren o no cobren, Jorge. Le voy a explicar qué es lo que significa. Lo que pasa es que el accionista común es realmente el empresario, es realmente el comerciante, el que toma decisiones, el propietario de la empresa. Las acciones preferentes son acciones de inversión. Yo lo que busco en el mercado financiero como empresa es obtener un financiamiento rápido. Yo tengo dos opciones, o me voy al banco y solicito un crédito para expandir mi empresa, o emito acciones preferentes en la bolsa de valores y solicito entonces un financiamiento externo. Se supone entonces que quien compre mi acción preferente, yo le tengo que pagar un dividendo que es un ingreso proporcional a la inversión que esté realizando en la acción que yo estoy vendiendo, y adicionalmente de eso, al término de la negociación, yo debo pagarle esa acción, porque al final es lo que es un prestamista, solamente que a través del mercado de valores. Por esa razón entonces está la condición que usted explicaba, que pase si gane o no gane, yo tengo que pagarle a mi accionista preferente, porque al final es lo que está haciendo es mi inversor en bolsa de valores. Entonces, ahí el sentido que se tiene de ese dinero que está cotizado en bolsa es precisamente obtener un financiamiento cuando lo vemos desde el contexto de la empresa, Jorge. Listo, ya está bien. Listo, bien, entonces continuamos entonces con el tema del ejercicio. Ya quedó claro entonces esta parte de cajas de ahorro. Luego dice, el contribuyente realizó los siguientes gastos soportados. UCAT posgrado. Ojo, pregunto, ¿esos gastos qué serán? Esas son las deducciones que podemos hacer como personas naturales. Esas son las deducciones que podemos hacer como personas naturales. Entonces, ¿dónde voy a colocar eso? Yo voy a colocar aquí dos opciones. Yo tengo dos opciones para hacer el ejercicio. Una, que es el desgravamen único.
¿Sí es correcto? Y tengo el otro que es el desgravamen, ¿qué? El de Único y gravamen detallado. detallado. Ajá, detallado. Perfecto. Me voy al primero. El único son 774 unidades tributarias. ¿Sí o no es así? Quiero preguntarles, ¿cuánto es 774 por, ¿a cómo está la unidad tributaria? 0,02. 2. ¿Cuánto me da eso? 15,48. Ojo, yo tengo como contribuyente dos opciones. O tomo el desgravamen detallado o tomo el desgravamen único. Yo voy a revisar entonces algunas cosas de unos gastos que fueron generados y que tengo soportados, significa que tengo la factura. Eso significa que yo estaba haciendo un posgrado en la UCAT y ese posgrado me costó esta cantidad de dinero. ¿Esto es mayor a 15, sí o no? Claro, sí es correcto. Por supuesto que si vamos al caso, yo al final le doy los valores de las unidades tributarias. No sé si están acá. Para el año 2019 no eran 0,2, ya va, vamos a regresar. Esto no es 0,02, sino esto es, ¿cuál es el monto que les estoy dando para el año? ¿Qué? 50,000, ¿sí es correcto? 50. No es 0,02, sino es 50. ¿Sí saben de dónde sale ese 50? Pregunto, ¿saben de dónde saqué ese 50? Sí, el valor de la unidad tributaria durante el año 2019. Durante el año 2019, que es el ejercicio económico que yo estoy haciendo. Eso es correcto. Entonces, por eso no coloqué el 0,2. Estaba pensando en la actualidad, pero obviamente el ejercicio de ese momento. Ahora sí viene la pregunta. 38,700 es más que 2,800,000 o es menos. Ahí entonces viene la pregunta. Si yo tengo la educación de posgrado, si tengo la educación inicial de mis hijos, si tengo la prima de HCM, si tengo la prima de hospitalización no cubierta, si tengo alquiler y tengo servicios médicos, pues todos esos ingresos que están allí son ingresos que son completamente deducibles. Yo puedo entonces utilizar en ese desgravamen detallado toda esa serie de ingresos para que esos ingresos sean de cierta forma aprovechables. Al final, todos esos ingresos que corresponden al desgravamen detallado son mayores a ¿qué? Al desgravamen único. Significa entonces que este desgravamen único lo voy a desechar, no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque sencillamente es un valor que no refleja la realidad de qué? De la cantidad de gastos que tuvo en este momento ese contribuyente. ¿Sí es correcto? ¿Dudas al respecto hasta ahora? No, profesor, ninguna duda. Ninguna duda. ¿Qué me falta? A ver, ayúdenme en ustedes, que ustedes se supone que son unos expertos calculando todo esto, porque esto lo hicieron el año pasado. De eso se trató todo tributación 1. ¿Qué falta después de los desgravamen? ¿Qué debo calcular? Profe, creo que lo de las recargas familiares, lo de las cargas Rebajas, eso es familiares, perdón, correcto. Las rebajas, rebajas exactamente. familiares. Entonces vamos a calcular las rebajas familiares, ¿ok? Esas rebajas, ¿cuánto eran, Ani? A ver, ¿lo recuerdas? Creo que eran 10 unidades tributarias multiplicado por la cantidad de cargas familiares. No, era la rebaja personal, eran 10 unidades tributarias por el contribuyente, o sea, el contribuyente tenía derecho a 10 unidades tributarias. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos 10 y lo multiplicábamos por ¿cuánto? Por el valor de la unidad tributaria, que para el 2019 fue ¿cuánto? 50. Eso siempre se lo doy en el examen. Si ven, mire, aquí tengo la unidad tributaria. ¿Ven dónde le estoy dando? Yo le doy varias unidades tributarias. Ustedes deben obviamente escoger cuál es el valor dependiendo del ejercicio económico que están trabajando, ¿ok? Entonces allí estamos utilizando sencillamente ese valor de 50. ¿Cuánto entonces es la rebaja que tengo? En este caso, yo tengo la rebaja del contribuyente. Y adicionalmente tengo algo más, que esta es la rebaja, y tengo las cargas, ¿sí? Familiares. Las cargas familiares sí tiene que ver con lo que decía Ani. ¿Quiénes son cargas familiares, Ani? Los hijos Los hijos. menores de edad, los hijos que están ¿Menores estudiando de edad o en la de 21 universidad, años? a los hijos que están en la universidad que sean menores de 25 y la Mm, esposa. y la esposa. Y los papás también, ¿verdad? Ah, ok, también. Ok, no, tranquila, vamos ahí normal. Entonces, tengo aquí, el contribuyente tiene 4 hijas menores de 21 años, Santísima Virgen.
¿Cómo sería que yo tuviera 4 hijas? Bueno, tengo 4 hijas. Eso significa que ¿cuántas cargas familiares es? 4 hijos. ¿Cuántas cargas familiares entonces corresponden? ¿Cuánto es por carga familiar? ¿Quién lo recuerda? También son las 10 unidades tributarias, ¿no? Son 10 unidades, pero en este caso si son 4, significa que son más 10 por 4, ¿sí? Por 50, ¿sí es correcto? Sí, profe. Ok, perfecto. Repito, regreso acá. ¿Qué más tengo entonces? Tengo el contribuyente recibió ingresos por indemnización de póliza de seguros. ¿Qué hago con esto que está aquí? Lo coloco en amarillo. ¿Qué hago con ese ingreso? Ese Pues está exento, ¿no? Está exento. ¿Lo sumo o no lo sumo? No, no no debería. se suma. No lo sumo, ok. Dice el contribuyente Jesús Abel se queda, le realizaron retenciones por sueldos y salarios y tiene una ARC por este monto. ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué es el ARC? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda qué es el ARI? Profe, el ARI era una planilla donde hacíamos más o menos lo que estamos haciendo ahorita, los ingresos y buscábamos restarle lo de la prima de hospitalización, lo de las rebajas familiares. Creo que esa era la planilla ARI, ¿no? La ARI, ok. Esa ARI tiene una idea. ¿Cuál es la idea, Ani? Calcular el porcentaje de retención. ¿Sí? Eso se debe hacer los primeros 15 días al cierre del ejercicio económico. Al siguiente ejercicio económico debo hacer el cálculo de ARI y cada vez que se aumente el salario por cualquiera de las condiciones. Ojo, o que haya una variación de los ingresos por parte de ese contribuyente. Es obligatorio entonces que se realice el cálculo. El ARI es preciso, vamos a calcular los ingresos estimados, vamos a determinar el de gravamen único o vamos a pedirle que el contribuyente coloque cuál podrían ser ese de gravamen detallado, estimado de ese ejercicio económico y al final con esa información y con el valor de la unidad tributaria y restando también las cargas familiares que tenga el contribuyente, determinamos un porcentaje de retención. Ese porcentaje de retención significa que cada vez que me vayan a pagar o abonar en cuenta, me van a retener el porcentaje que salga en esa planilla de ARI. Ojo, todos los contribuyentes puede que tengan gastos diferentes, así tengan los mismos ingresos. Por lo tanto, es probable que en una empresa que tenga 50 trabajadores y todo el mundo gane lo mismo, el porcentaje de retención de ARI sea distinto. ¿Por qué? Porque cada contribuyente coloca en esa planilla de ARI cuáles son su estimación de sus egresos, sobre todo en lo que tiene que ver con posgrado, con educación de sus hijos, con primas de HCM, con hospitalizaciones, con alquiler de vivienda, con servicios médicos en generales, en fin. Ojo, eso significa que ese dinero que me están reteniendo, que fue calculado en el ARI, al final del ejercicio económico, la empresa me va a emitir un resumen y a ese resumen le llaman ARC. Eso significa que voy a tener en ese ARC cuáles fueron mis retenciones de enero, cuáles fueron mis retenciones de febrero, de marzo, hasta llegar al mes de diciembre. Y la totalidad de esas retenciones se supone que fue un anticipo del impuesto sobre la renta que se generó en un momento determinado, ¿ok? Entonces, esas retenciones yo las voy a restar. Voy entonces a restar esa información, ¿ok? ¿Sí queda claro entonces eso, sí? Sí, Sí, profe. profe, es decir, el ARC es donde se ven como reflejados, como más específicamente todas las retenciones de los impuestos, ¿sí? Eso es correcto, María Rojas, eso es correcto. Precisamente es donde se ve reflejado todo lo que correspondía para las retenciones en ese momento. Ok, entonces, bien, ¿cómo entonces vamos a terminar haciendo esto? Ya tenemos aquí graficado más o menos todos los valores. Ahora tenemos entonces que tengo un ARC. Mire que aquí lo que estoy trayendo prácticamente es toda la información que tenía, la estoy solamente clasificando para
ahorita hacer el cálculo. Todavía no he aplicado ningún tipo de tarifa 1, ni he hecho absolutamente nada, solamente estoy buscando la forma de colocar aquí toda la información. Tenemos entonces que tenemos ese ARC. El ARC, entonces, como decía María, es todos esos ingresos que ya me fueron retenidos y que fueron calculados seguramente a través de ese ARI si yo era una persona asalariada, y es preciso, habíamos colocado que teníamos unos ingresos por salarios profesionales, o sea que se supone que cada vez que le pagaron los ingresos que aparecen aquí, seguramente se hizo el proceso de retención. Pregunto, ¿dudas hasta ahora? No, profesor, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar cuál entonces va a ser al final mi enriquecimiento neto. El enriquecimiento neto, en este caso, dijimos que era como hallado estos 17 millardos, ¿cómo fueron hallados? Sumando la utilidad Sumando las dos contable utilidades. y ¿qué más? ¿Mm? Y la fiscal, Con la de estados financieros. Y la fiscal. Ok, ojo. Y aparte de eso, ¿qué más le íbamos a agregar al enriquecimiento neto? Los ingresos por No, salarios no, y honorarios. profesionales. ¿Ok? Sí lo vemos, los honorarios que tendríamos allí. Perfecto. Ahí tenemos entonces el enriquecimiento neto de ese ejercicio. ¿Qué más tenía que hacer? Había algo que no hemos hablado, en este caso hablamos del artículo 14, que son los exentos, pero yo tengo los exonerados. ¿Se acuerda cómo se hallaban los exonerados? ¿A través de qué? De una serie de qué, los estoy colocando aquí, de decretos. ¿Recuerdan que el Ejecutivo Nacional podía emitir una serie de decretos de exoneración? ¿Sí? Lo exento estaba ¿dónde? En la ley. Y, ajá, tengo una pregunta de Diego. Cuénteme, Diego. Ah, no, profesor, es que le iba a decir que no se veía la pantalla, pero ya se ve. Ah, tranquilo, no se preocupe. Ajá, les estaba diciendo entonces que yo tengo exentos y exonerados. ¿Los exentos cuáles son? los exentos son los que ya explicó. Eso es correcto. ¿Y cuáles son los exonerados? Todos los decretos que saca el Ejecutivo por medio de ley. Perfecto. Y el Ejecutivo Nacional en los últimos años ha sacado decretos diciendo que hay decretos de exoneración para personas naturales, únicamente para naturales. Entonces, en este caso, vamos a revisar en las plantillas que yo le doy siempre, los exámenes, yo les coloco allí toda la información. ¿Hay decreto para el año 2019? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Ok. ¿De cuánto es el decreto? 32.000 unidades tributarias. Entonces, en la solución vamos a colocar aquí decreto, ¿sí? Bueno, vamos a traerlo directamente como lo tengo allí para no estar escribiendo. Le colocamos aquí de personas naturales. Ay, no me lo tomé. Bueno, ni modo, tocará colocar. Decreto. Ese decreto son ¿por cuánto? 32.000 unidades tributarias. ¿Cómo lo hallo? Más 32.000 por, ¿cuál es el valor de la unidad tributaria para ese año? 50 bolívares. ¿Cuánto es entonces? 1.600.000. Ok. ¿Qué hacemos luego de esto? ¿Qué viene? ¿Cuál de los dos desgravámenes voy a utilizar? ¿El único o el detallado? El detallado, el total detallado. Entonces coloco el detallado. ¿Cuál es el total del detallado? ¿Sí es correcto? Sí, profe. Ok. ¿Qué hago entonces allí? ¿Qué sumo y qué resto? Tengo entonces un enriquecimiento neto que le voy a restar 32.000 unidades tributarias, si es correcto, y que le voy a restar, ¿qué más? El desgravamen El detallado. desgravamen detallado. Si es correcto. ¿Qué hago luego de esto? ¿Aplico qué tipo de tarifa? Es una persona natural. 1, 2 o 3. Tarifa 1. La 1, ¿no? La tarifa 1. Eso es correcto. Regresamos acá. Yo siempre le doy las tarifas. ¿La tenemos acá o no la tenemos acá? Sí, aquí está la tarifa. ¿La ven? ¿Ven la tarifa? Sí, En la profe, sí se pantalla. ve.
Ok. ¿Cómo se aplica la tarifa? ¿Quién lo recuerda? Mire que Pues estamos primero haciendo hay que despacio. dividirlo entre las unidades tributarias, ¿no? Ok, dice que los ingresos desde tanto hasta tanto para saber cuál es el porcentaje que yo voy a aplicar. Si es correcto, y luego le voy a restar el sustraendo que aplica en la tarifa. Entonces, ¿cómo hago para aplicar la tarifa número 1? Primero voy a agarrar ese enriquecimiento y voy a saber cuántas unidades tributarias es. Entonces, esto dividido entre ¿cuánto? Entre 50. ¿Cuántas unidades tributarias son? Muchísimas, ¿verdad? Eso excede el mínimo de más de 6.000 unidades tributarias. ¿Sí o no es correcto? Sí. ¿Qué porcentaje entonces voy a aplicar? 34%. 34%. Pregunto lo siguiente de los que están en clase. ¿Alguien entiende o no, alguien no entiende lo que estoy diciendo? Por favor, me dice. ¿Todos están claros? ¿Sí o Yo digo no? que sí. Yo solo pregunto porque es que si no estamos aquí claros, pues imagínense, hacemos el enredo completo, ¿no? Bueno, ok, entonces ya Profe, sé. yo sí. Dime, Ani. ¿Sí? No, Clarito. que sí, sí entiendo. Ok, perfecto. Entonces, en la solución que voy a hacer, ya tengo esto, ya sé cuál es la cantidad de unidades tributarias, sencillamente sé que debo aplicar el 34%, ¿sí? Y eso quiere decir que a este monto le voy a multiplicar el 34%, ¿sí es correcto? Ojo, hay algo más que se llama como sustraendo, ¿sí es correcto? ¿De cuánto es el sustraendo en la tarifa? Vamos a la tarifa. De 875, ¿qué? Unidades tributarias. Perfecto. Entonces, sustrayendo 835 unidades tributarias. Eso significa que Profe, 875, ¿no? 875, perdón, copié bien, 875 unidades tributarias y la voy a multiplicar por el valor 875 por los 50, ¿ok? Para tener el valor. Significa entonces que a este monto que le apliqué ya la tarifa, le voy a restar, en este caso, la cantidad de unidades tributarias. ¿Qué hago luego de esto? ¿Dónde está lo que vemos allá? La rebaja personal, ¿sí? Que son 10 unidades tributarias, ya lo habíamos calculado arriba, eran 500, ¿sí? Teníamos adicionalmente las rebajas, las cargas familiares, ¿verdad que sí? Esas cargas familiares también ya la habíamos hallado, que eran ¿cuánto? 2.000, ¿sí? ¿Qué me falta por restar? El ARC, ¿lo recuerdan? Que eran las retenciones que teníamos del periodo, que era ¿por cuánto? Por 1.560.000. Y ahora sí vamos nuevamente. Tengo el monto luego del sustraendo. A ese monto le voy a restar la rebaja personal, le voy a restar la carga familiar y le voy a restar la retención. ¿Cuál es el impuesto sobre la renta a pagar de este contribuyente? Este monto que está aquí para el año ¿qué? 2019. Y en este caso sí, vamos a darle entonces la terminación completa al ejercicio. Eso es un ejercicio ya completo de impuestos sobre la renta. ¿Qué diferencia tenemos entonces de esto a lo que ustedes vieron el año pasado? Todo esto último que hicimos es idénticamente a como lo tuvieron que haber presentado con la profesora Betsy. La única diferencia es la determinación de esta primera parte, que era precisamente la utilidad o la pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque el año pasado ustedes no hicieron el cálculo de la identificación de las partidas no monetarias, de las monetarias, y adicionalmente pues hicieron con el INPC el proceso de ajuste fiscal por inflación. ¿Difícil o no? No, profe. Ojo, ¿qué hice hasta el día de hoy, hasta la clase del día de hoy? Hacer un solo ejercicio, bien despacio, explicando, por supuesto, todo lo que corresponde a ese proceso de cálculo del impuesto sobre la renta. Eso significa entonces que vamos a hacer lo siguiente en la clase de el próximo, no sé qué días que tenemos clase en la universidad presencial. El viernes, Los ¿sí? jueves. El jueves, profe. El jueves. Ok, el próximo jueves entonces les voy a enviar esto que está aquí, que va a ser un ejercicio,
y vamos entonces a calcular ese ejercicio en clase. Si ustedes quieren, lleven las cédulas fiscales, obviamente solamente el formato, sin la información base que está allí, ¿sí? Solamente el formato, van a llevar esa información, ¿para qué? Para que ustedes entonces allí tengan la posibilidad de guiarse y realizar entonces el cálculo en clase. Vamos a intentar entonces hacer el ejercicio en clase porque se supone entonces que eso va a ser muy similar entonces a el ejercicio que vamos a presentar en ese primer parcial. No sé cuándo lo vaya a fijar la escuela, pero ya podríamos entonces tener claro cómo sería un cálculo completo de ajuste inicial por inflación. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? No, profesor, ninguno. Ninguna duda. ¿Qué voy a hacer entonces al terminar de la clase de hoy? Voy a enviarles esta planilla que trabajamos durante todas estas clases, que se supone que está completamente explicada al grupo de Telegram para que ustedes la bajen, para que ustedes la analicen y para que entonces ustedes la tengan como propósito de guía en el momento de que se vaya a hacer el cálculo de los ejercicios. ¿Estamos claros? Sí, profesor. ¿Dudas al respecto, muchachos, de la clase? ¿Todo bien? Sí, profe, bien. ¿Sí? ¿Cómo la terminaron de pasar el día que estaban en la misa? Cuéntenme. Yo no pude asistir, pero me contaron de que se pegaron la borrachera del siglo. Sí, no supieron de quién eran vecinos al otro día. Está bien, está bien, está bien. Ah, bueno, eso es parte de la juventud y es parte de la situación que ustedes deben de vivir. Cada etapa es muy bonita. La etapa de pregrado es algo que eso es irrepetible y tienen que disfrutar cada momento que les depara la vida porque pues uno no sabe, las cosas van cambiando y después solamente le quedan a uno las experiencias y los recuerdos vividos, ¿ok? Entonces, pues vamos a dejar la clase hasta aquí, muchachos. Quedamos entonces atentos a cualquier inquietud si la llega a ver por el grupo y terminando entonces la clase, les envío entonces este archivo por el grupo de Telegram para que ustedes lo puedan bajar, ¿ok? Si ustedes quieren, repito, para la clase presencial, pueden tratar entonces de llevar, si quieren impresas ya las cédulas, si no tienen para imprimir, pues entonces las pueden hacer en su cuaderno, ya las llevan hechas y pierden menos tiempo, ¿ok? Les repito, para el examen o para la evaluación, yo les permito que ustedes lleven las cédulas, siempre y cuando las cédulas no tengan nada allí, sino solamente los cuadritos, ustedes la pueden llevar ya hechas para evitarse entonces ese tiempo que se va a perder haciendo allí las rayitas y los cuadritos, ¿ok? Ok, Ok, profesor, está profe. bien. Bueno, que pasen un feliz día entonces, feliz fin de semana, Dios los guarde, Dios los bendiga y de verdad que me saludo a los Amén. muchachos, no sé por qué se conectaron tan poquitos hoy, creo que hoy era interesante la clase porque pues fue donde hicimos todo el acto conclusivo de el ejercicio que veníamos trabajando, pero bueno, de todas maneras pues queda la grabación para que los muchachos en diferido la puedan revisar. Que pasen entonces un bonito fin de semana, muchachos. Feliz tarde, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, igual Gracias, para profe. usted. De nada. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Luego.